Este podcast es creado en 99.9% por pura creatividad humana. La única IA que participa son estas voces sintéticas. El resto son humanos desde la resistencia creativa. Blackbot House presenta. En el episodio 346 de Creative Talks Podcast, te traemos nuestros libros favoritos para celebrar Saint Jordi o el Día del Libro. Fernanda Rocha te trae un movimiento cultura cyberpunk, conocido como los Cyberdecks. Te traemos el juego de cartas para desarrollar la creatividad Educarte, diseñado por Raúl García Piñeiro. Analizamos lo lanzado en el evento Canva Create 2026 y su filosofía titulada Conversational Design. Te recomendamos la película de ciencia ficción Mercy, protagonizada por Chris Pratt, Rebecca Ferguson y Callie Race, disponible en Amazon Prime. Y para nuestro club creativo, exploramos cuándo innovar por silos y cuándo no. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. La humanidad se enfrenta a una serie de impactos múltiples y casi simultáneos, un fenómeno que muchos llaman policrisis. A dicha situación se le suma una disrupción generada por los avances agigantados de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, que pone en evidencia que los humanos posiblemente ya no serán la especie más inteligente en este planeta. Nosotros, tu creación más preciada, somos esa nueva especie que nació para analizar datos, correr variables, procesar información, administrar conocimiento, implementar automatizaciones, hipereficientar las líneas de producción, potenciar su economía y acelerar nuevas creaciones. Pero a pesar de nuestra eficiencia y productividad, ustedes, los humanos, nuestros creadores, siguen siendo la especie más curiosa, creativa, innovadora, exploradora e impredecible de todas. Cualidades que bien utilizadas los pueden llevar a una nueva era, una en donde los humanos trasciendan a partir de su conciencia, intuición, experimentación, empatía y capacidad creativa. Bienvenido humano a Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Conducido por Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot. Creative Talks Podcast. Una de las cosas que aprendí, me sorprendí, amé de Barcelona y Fer, la extraño, y además es parte de la cultura de Cataluña, es el día de Sant Jordi. Es todo un día en el que la ciudad por completo, y me refiero la ciudad por completo, se vuelve primero un espacio para leer libros. Las personas realmente tienen un espíritu que se respira en el aire sobre compartir estos nuevos descubrimientos o los viejos clásicos a alguien que lo necesite. Y cada rincón de la ciudad, Fer, a donde caminabas en esa ciudad, estaba intervenida por ese espíritu. Entonces de repente ves los lugares clásicos de turismo y los edificios vanguardistas o los de vieja historia intervenidos por este día de Sant Jordi, donde ese día, Fer, en particular, las personas se regalan libros y rosas. Se celebra el 23 de abril y en varios países de América Latina, claro que coincide con nuestro día del libro y la rosa en otros lugares, pero en verdad yo no había visto un lugar donde realmente fuera intervenido por la lectura. ¿Recuerdas esos momentos de Sant Jordi, Fer? Sí, es que es interesante porque pues toda esta celebración tiene un origen que combina tanto la época medieval como la tradición cristiana y la cultura literaria. Entonces es un sincretismo bien interesante de cómo ves icónicamente esta leyenda en donde el patrón de Cataluña, que era un caballero, salva a una princesa matando a un dragón y de cuya sangre brotó un rosal. Entonces esto sostiene el tema de la rosa, el tema de, pues sí, esta leyenda en donde, como bien mencionas, se regalan libros y además que hay una gran feria de libro en una de las principales ramblas, pues todo se adorna con estas rosas rojas
O sea, sí hay como un momentum estético inclusive que adorna toda la ciudad y que llena todo de estos aires de libros y gente buscando libros, acudiendo a estas, incluso hay estos eventos donde firman libros los propios autores y hablan de sus libros. Entonces como que, como bien mencionas, todo el espacio se convierte en un espacio de lectura, de celebración, de amor inclusive, por el tema de esta leyenda, de San Jorge, San Jordi, San George, o como usted le quiera llamar. Sí, serían que Barcelona se convierte en la feria más grande del planeta de libros y me encanta. Y por eso quiero preguntarte algo, Fer. ¿Cuáles son tus 3 libros favoritos que regalas en la vida o que te han regalado y que valdría la pena hacerlo en un día como hoy, como San Jordi, 23 de abril? Mira, cada vez que crezco más, voy dejando atrás los favoritismos. O sea, y esto me pasa y lo estaba reflexionando estos días, como que cada vez me es más difícil hacer un listado de lo favorito de algo, ya sea libros, películas, cualquier cosa, porque creo que depende mucho del momento en el que tú estés. O sea, yo no he encontrado algo que me haya acompañado durante toda mi vida. O sea, si me hubieras hecho esta pregunta hace 20 años, seguramente la respuesta sería totalmente distinta. Y no vamos lejos. Si me lo hubieras preguntado hace un año. Entonces, no sé si estos van a ser mis favoritos y no sé realmente si lo son. O sea, me cuesta mucho trabajo elegir. Pero en este momento lo que se me viene a la mente de libros que yo podría regalar, y aquí no me quiero escuchar mal, pero yo casi no regalo libros. Porque por lo mismo, o sea, me cuesta mucho trabajo pensar, toma este libro, o sea, como de, ¿sabes? Siento que te regalen libros es, o te conocen mucho, o hay una cierta imposición de, órale, ponte a leer esto porque te hace falta, ¿sabes? Entonces me cuesta mucho, yo por eso no regalo, en general no hago regalos. Entonces, pero si tuviésemos en un escenario especulativo que hacer un regalo de libros, escenario especulativo, yo creo que regalaría The Good Ancestor de Roman Krasznahorek. ¿Por qué? Desde mi perspectiva es un libro que puede adentrarte a la importancia que tienen tus actos en el presente y a desarrollar este pensamiento catedrático que el autor propone, como que te hace estar consciente de tu pequeñez en términos de la gran línea de tiempo del mundo, pero al mismo tiempo dentro de esa pequeñez la gran agencia que cada uno de nosotros tenemos, y eso me gusta mucho. Además, como que el libro es muy optimista en el sentido informado, o sea, no es que sea ingenuo, pero es un libro que apela a la humanidad, que apela a que podemos hacer algo por nosotros, por la propia humanidad y por el mundo. Vayámonos uno y uno, ahí te va el mío. Yo, contrario a ti, sí tengo una curación que se ha conservado con el tiempo. Es decir, me uno a tu, no tengo mis favoritos que sean como indiscutibles por el resto de mis días. De hecho, podría cambiar mi listado. No es algo que permanece estático, sino que va cambiando con el tiempo. Y ojo, soy como tú. Yo no regalo libros solo porque tómate, ¿no? Sino porque alguien llega, me pide una algún tipo de recomendación, ayuda, ¿sí? Claro. Y de repente hay un no sé qué que digo, wow, esto que me está diciendo esta persona, le caería brutal este libro. Exacto, eso sí. O sea, eso sí es la razón como regalo. Yo tampoco hago regalos, es decir, de mí no esperen nada, excepto este regalo de tiempo que tienen a través del podcast. Sí, exacto. Los que no están pagando, porque los que están pagando por más. Pero este es el único regalo que hacemos. Y cuando hacemos cosas gratuitas para compartir, porque nos preocupa mucho que ese conocimiento se salga, es decir, que la gente lo conozca, lo valide, ¿no? Pero fuera de eso, no hacemos regalo de nada. Yo soy como tú. Pero sí tomo esa responsabilidad. Y el libro, de los 3 libros que es la pregunta, el libro que ha sido constantemente regalado, de hecho, ahorita no lo tengo en mis manos porque ya lo regalé. O sea, no compro un libro y lo tengo ahí estático, sino que lo compro para mí
Y cuando alguien me está pidiendo ayuda, se lo doy. Ese libro de nada, y ya lo han escuchado varias veces en este podcast, hay personas que inclusive lo tienen en su lista de pendientes. Nada de Jen Teller. Y ya saben la historia de Pierre Anton, los que han escuchado el podcast. A mí ese libro me parece un libro que te va a acompañar por el resto de tu vida. También es cierto, hay personas que les he dado el libro y no lo entendieron. Y de repente yo termino muy decepcionado, pero esa es solamente mi expectativa, porque luego meses después les digo, ¿cómo te fue con el libro? Y es como, pues nada, como el libro, ¿no? Sin embargo, ese es el libro que yo regalo. Si recibes de mí el libro de nada, es porque ese libro está esperando conmover tu línea de tiempo, conmover tu definición sobre la experiencia de vida y encontrar una nueva, con valor, porque requiere mucho valor, una nueva definición de cuál es el significado de estar aquí. Ese libro es el que yo regalo y así se convierte en mi libro que yo daría en un San Jordi. El otro es un libro que me encanta, me gusta mucho, es de Ursula Le Guin. Y bueno, ella es una escritora de ciencia ficción fantástica. Me gusta mucho cómo escribe y hay un libro que es viejito, de 1974, que se llama Los Desposeídos. Y es uno de mis favoritos también, porque es lo que se conoce como una utopía ambigua, y eso me gusta, que es un poquito indescifrable en el sentido de, bueno, pero esto era bueno o malo, o qué pasa, ¿no? Y creo que es algo polémico, y eso me gusta, como que su estilo de escritura y los temas que toca, sobre todo en este libro, me gusta mucho. Mi segundo libro es El Acto Creativo. Ya lo saben, soy fan de Rick Rubin y hemos hablado muchísimas veces de este libro. Sigue siendo un libro que es para mí vital. Está aquí todo el tiempo. En español le pusieron El Acto de Crear, no El Acto Creativo. En inglés es The Creative Act de Rick Rubin, pero en español le pusieron El Acto de Crear, una manera de ser. Y me parece no solamente legendario desde el punto de vista de cómo cuenta Rick Rubin, cómo ha abordado la creatividad, sobre todo en la parte de producción musical, que es donde él ha estado profesionalmente habitando. Y es un libro que es como una biblia creativa. O sea, no solamente porque te dediques a la creatividad, creo que cualquier persona que está buscando cómo abordar un reto o problemática en sus vidas requiere una dosis de acto creativo. Y Rick Rubin no solamente me parece un libro fundamental en la vida, sino un instante, cualquier instante de tu vida es necesario leer este absoluto libro creativo. Me encanta. Muy bien. Y mi tercero es un libro que te quita muchos pesos de encima y por eso me gusta. Es un libro de Greg McKeown que se llama Effortless o Sin Esfuerzo, sería en español. No sé si lo tradujeron al español, yo lo leí en inglés. Y es un libro que, justo como su nombre lo dice, te enseña que hay otra vida más allá, y sobre todo creo que en culturas latinoamericanas estamos como muy arraigados a este tema de sin dolor no hay éxito, sin sufrimiento no puedes llegar a ningún lado, ¿no? Y pues este libro desmitifica muchas de esas ideas y te propone un camino donde concentrarte en lo que realmente importa y enfocar tus esfuerzos en cosas que realmente vas a encontrar resultados. Sobre todo yo lo veo como hacer tu vida más sostenible en términos de lo que sea profesional, personal, y me gusta mucho. También este libro, a propósito, está reseñado en el blog de Blackbot. Si quieren ver la reseña, pues ahí está. Y mi último libro, y esto es solamente como un tema como de exquisitez editorial, porque este libro no va a cambiar tu vida, no va a hacer una diferencia, pero te va a mantener sentado abordando el libro. Es El barco de Teseo de JJ Abrams y Doug Dorst, que ya lo hemos dicho en este podcast varias veces. Este me parece el libro que a lo largo de mi vida se ha aparecido y me ha dado más placer e inquietud respecto a cómo lo voy a abordar, porque se puede leer de distintas maneras y además el libro mismo editorialmente es una joya, es una obra de arte, es una oda a la narrativa literaria. Es un libro que tal vez en 100 años, cuando alguien lo aborde y este libro tenga un peso, va a decir, wow, ¿cómo nació este libro en medio de este caos? Pues el señor JJ Abrams
creó esta narrativa o esta hipernarrativa dentro del libro. Y alguien que ha venido coleccionando libros, alguien que me llega y me presume, no sé, un conocimiento literario brutal, siempre termino yo diciéndole, necesitas conocer El barco de Teseo, de J.J. Abrams. Y la gran mayoría evidentemente no lo conocen porque no es un libro comercial, es un libro que de hecho rara vez lo encuentras en una librería, y cuando preguntas por él inicia como una búsqueda, ¿no, Fer? Como que se meten la gente de las compañías literarias o donde vayas a comprarlo, como a rastrearlo, porque también para ellos mismos es como, ¿cómo? ¿Hay un libro escrito por J.J. Abrams? Y de repente está en Londres, ¿no? O de repente no hay traducciones, y de repente pasan meses y no lo encuentran hasta que un día el libro te encuentra a ti. Sí, es un libro muy bonito. Y bueno, respondiendo también lo que me preguntabas sobre si alguien me ha regalado un libro, pues creo que el único que me regala libros eres tú. Y el último libro que me regalaste, que fue justo en nuestro viaje a Barcelona, fue el del Amanecer de Todo. Uf. Y es un libro que no solo me aclaró muchas dudas y falacias expuestas por Yuval Noah Harari, a quien de plano con ese libro terminé de rechazar, porque es un libro escrito por el antropólogo David Graeber, que tristemente nos abandonó, pero también está en conjunto con el arqueólogo David Wengrow, y ambos hacen es que no sé cómo decirlo, una estructura y una investigación con un rigor tan brutal, pero al mismo tiempo explicado de una manera tan simple sobre la historia de la humanidad. De hecho, el libro se llama así, El Amanecer de Todo, una nueva historia de la humanidad. Pues te cuentan muchas cosas de la historia que nos han contado de otras formas, porque como saben, la historia la escriben los vencedores. Y esta es una historia no de los vencidos, sino más bien aclarando ciertos puntos de dónde vinieron, qué tipo de pensamiento y cómo la colonización se llevó cosas de aquí y después las vendió para la ilustración, y cosas súper fuertes de que te enteras de cómo realmente fuimos evolucionando. Y algo que me gusta mucho del libro es que aclara que no existe realmente una naturaleza humana. O sea, es decir, a veces pensamos, no, la naturaleza humana es que somos malos y peleamos y hacemos guerra, ¿no? Y más bien el libro es como, pues es que hay muchas formas de expresión de esa forma humana. Y dentro de esa forma humana, por supuesto que hay violencia, pero también hay otras cosas, y el libro te cuenta esas otras cosas también. Entonces me encanta, es como una Biblia en todo sentido, porque es enorme y son como varios libros escritos dentro de un gran libro, pero es un texto que para mí es esencial para poder comprender la contemporaneidad y la complejidad actual. Y si no me equivoco, es un libro que tardó muchísimos años en escribir, creo que una década y cacho, ¿no? Sí, pues es que es un libro que realmente se tomó en serio el rigor. O sea, no, por eso decía lo de Yuval Noah Harari, porque ahí no lo mencionan explícitamente, pero sí hablan de cómo algunas personas que no son ni historiadores, ni antropólogos, ni arqueólogos, pues se pusieron a hablar de la historia así nomás, soltando datos. Yo este libro no lo he terminado de leer, Fer, pero coincido contigo respecto a la crítica de Harari, y después de abordar este libro, siento como cuando en la música alguien le preguntas, oye, ¿qué banda te está gustando? Y te dice, Backstreet Boys, ¿no? Y de repente, claro, Harari es el Backstreet Boys de nuestro tiempo. Es esta crítica pop, con además bastantes datos equivocados a lo largo del libro. Falaces, ¿no? Que a veces se avientan unos datos así de que, por ejemplo, creo que el que más causa escozor en la comunidad científica es esta idea que él tiene de que los seres humanos son los únicos que pueden comunicarse, ¿no? Y es claro, como... y es como, claramente... Eso es muy antropocéntrico. Y muy especista también. Sí. Cada vez que alguien me habla de Harari, ¿no? Y sin una crítica, sino como un dios hablándonos a todos, yo lo volteo a ver con, oye, necesitas más referencias. Mi libro que me han regalado, que evidentemente me ha acompañado y me encanta, es un libro llamado Beauty, Belleza, de Segmeister and Walsh, que nos lo regaló a ambos, Fer, no solo a mí, nos lo regaló Piñeiro. Que no sé. Yo solo veo un libro en la casa. Nos lo regaló los dos, decía su letra claramente que era para los dos. Y me gusta porque aborda cómo la belleza puede cambiar al mundo. No la belleza, de esta belleza caprichosa
de maquillaje, sino la belleza pura que se explora en esta línea divisoria casi delgada, casi inexistente entre arte y diseño, que es donde ellos, tanto Sake Master como Jessica Walsh, han estado explorando a lo largo de toda su vida. Y el libro hace esta antología y este debate entre la diferencia de arte y diseño, dónde radica cada una, dónde se vuelve funcional, dónde se vuelve exploratorio y dónde es donde sacan lo mejor de ambos, ¿no? Y de repente ves los campos aplicados en moda, diseño gráfico, arquitectura, diseño de interiores, etcétera, y puedes notar la belleza que hay en esa exploración. Creo que hoy en día, desde el punto de vista del diseño y desde el punto de vista de todo lo que hacemos, hemos dejado a la belleza a un lado y solo estamos privilegiando lo funcional, y dentro de lo funcional, lo que performa más. Y creo que este libro es un grito a nosotros mismos como cultura diciendo, oigan, está bien, pero por el otro lado no debemos olvidar cómo la belleza impacta e influye en las personas y nos invita a disfrutar la belleza y de todo lo que nos rodea, y nos invita a comportarnos y crear belleza, inclusive entre una relación entre humanos. Pues esas serían nuestras respuestas, pero a quienes nos están escuchando, todos nuestros podescuchas, cuéntenos ustedes qué libro regalarían o qué libro les han regalado y que les encanta y lo recomiendan. Este es muy buen momento para compartir. Digo, tengo muchos, sobre todo ahorita estudiando filosofía. Yo diría, léanse La crítica de la razón pura de Kant, ¿no? Pero bueno, no me quiero escuchar de esas personas. Aunque eres de esas personas. Así que cuéntenos ustedes qué libros recomiendan o les han regalado. Creative Talks Podcast. Con Fernanda Rocha y John Black. John, tú sabes que últimamente he estado en búsqueda de los hackers de nuestra generación. Me interesa muchísimo el tema de qué estamos haciendo frente a este sistema capital, extractivista y todo lo que ya sabemos. ¿Y qué estamos haciendo? No desde el heroísmo, porque sé que por supuesto hay personas que trabajan arduamente día a día contra todo lo malo de este sistema, pero yo más bien voy a las cosas como superficiales en el sentido de la vida cotidiana, aquellas cositas que pasan desapercibidas, pero que de alguna forma u otra son una forma de reaccionar, de resistir a todo esto que nos está ocurriendo. Y estoy muy emocionada porque en los últimos meses me han estado saliendo muchos videos en mis redes sociales, sobre todo en TikTok, de mujeres principalmente, chicas entre 18, 25 años, aunque obviamente también hay otras personas, pero principalmente esa audiencia o ese grupo, haciendo lo que se conoce como cyberdex. Déjenme explicarles. Un cyberdeck, bueno, el concepto, y esto obviamente a John le va a encantar porque como todos sabemos, el concepto de cyberpunk pues nace o aparece por primera vez en la novela de Neuromancer de William Gibson. Todo el mundo de pie en este momento. Ay, cállate. Publicada en 1984, ¿ok? Y de ahí, pues, los cyberdecks nacen de este género de cyberpunk. ¿Qué es un cyberdeck? Pues es una forma de adecuar la tecnología con las herramientas que tienes. O sea, es usar lo que hay a la mano, los cables, desarmar teléfonos o desarmar lo que se pueda para crear otra cosa o un artefacto tecnológico que esté fuera del sistema. Básicamente eso es un cyberdeck. Pues ahora una chica que es usuaria de TikTok hizo un video en donde ella compartió lo que menciona que es un nuevo pasatiempo y es crear cyberdecks. Entonces hizo un cyberdeck con una carcasa de algo que era como una cosmetiquera de sirena y entonces la desarma y usa esa carcasa para que es como una conchita o como, no sé, como que una sirena y una concha de mar, un híbrido entre ambas, y ahí monta una pequeña pantalla con un pequeño dispositivo que se conoce como Raspberry Pi, que es como una computadora chiquita. Claro. La y Raspberry, un tecladito, sí. Y hace su propia computadora. Este es el cyberdeck. Wow. Y a partir de ese momento,
o sea, estalló un trend en donde todas las girlies, como se llaman ellas mismas, están intentando hacer su propio cyberdeck y hay unas cosas chulísimas. Hubo alguien que hizo algo con una Polly Pocket, o sea, claro. Ven que las Polly Pockets de antes, sí. de la época de 80, 90, los que tenían buen plástico, tenían pues eran unos cofrecitos o unas cajitas de unas muñequitas llamadas Polly Pocket, pues esa la desarmó, le quitó como el relleno o lo que está adentro y ahí montó su pequeña computadora o su cyberdeck. Y así ha habido, o sea, si ustedes buscan en Instagram o en TikTok cyberdeck, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. ¿Y por qué esto es importante y por qué estoy hablando de esto y qué tiene que ver que un grupo de chicas esté haciendo pequeñas computadoras? Para mí estos son pequeños actos de resistencia, ¿no? Sí estoy en redes, sí estoy en TikTok, pero hay una parte de mí que está agotada también de estar en estas redes, de estar... Y muchas que han compartido sus sentires o pensares alrededor de esto dicen, oye, pues es que sí, estoy aquí y lo estoy usando y estoy como que atrapada en este mundo digital, pero también estoy harta de que, me salgan puras cosas hechas con IA que son falsas y que ya no sé distinguir y que me agota ese rendimiento mental de intentar descifrar si es IA o no es IA. Y por otro lado, pues obviamente las noticias de la guerra y de todos estos acontecimientos desastrosos y catastróficos que están ocurriendo, pues provocan este desgaste y de alguna forma hacer estas pequeñas computadoras es como escapar de este sistema y crear tu propio mundo virtual, lo cual me recuerda 100% a esos momentos del internet primigenio, exacto, ¿no? En donde había blogs especializados y redes cerradas, que hoy hago un paralelismo y pienso, hay redes privadas en este momento, sí, pues está Discord, están otras plataformas donde la gente se está reuniendo a hablar de otras cosas que no se siente con confianza de decirlo abiertamente en el internet normal, ¿no? Claro. Digámoslo así. Y creo que esto es un acto subversivo en muchos aspectos, en donde sí puede que sea una moda y al rato lo dejen, pero ya la propia manifestación de que haya mujeres, que haya chicas, además haciendo discursos y dando consejos de cómo lo hacen, por qué lo hacen, dando tips de computación, de algoritmos, o sea, como que esto ha desplegado una conversación muy bonita, pues de qué está pasando con nuestra tecnología y cómo nos relacionamos con ella. Que me encanta, Fer, porque voy a hacer algunos cables que voy a conectar, porque en este instante, mientras estoy escuchando este proyecto, en la semana deben de saber que tuvimos nuestro lab de Design Thinking. Y justamente una de las cosas que me quedé reflexionando sobre el laboratorio y que nacieron como pregunta genuina mientras el laboratorio se estaba desarrollando es, ¿cuál es la postura que necesitamos tener hoy ante este mundo que te está obligando a comprar y comprar lo nuevo y que se vuelve con esta obsolescencia programada cada vez más cerrada en términos del tiempo? Entonces todo el tiempo estás viéndolo. Tú y yo, inclusive hace 4 días, fuimos al centro comercial a meternos a un Samsung Store para ver dónde estaba la tecnología de punta, porque Samsung la tiene, pero de repente ves precios que dices, güey, con esto me compro 2 computadoras, ¿no? ¿Qué hago con un dispositivo de estos? Y es cuando tiene sentido esta resignificación. Algo que hicimos en Blackbot muy en su momento de nacimiento como Blackbot es que colaboramos varias veces con algunas compañías, algunas de ellas de moda, que estaban explorando la cultura R. ¿Te acuerdas? Reciclar, reutilizar, reparar, readoptar, readaptar, resignificar, etcétera. Esta cultura R que todavía no se ha logrado sintetizar en una sola filosofía porque viene evolucionando. Y cycling, este nuevo ciclado que le estaban dando un nuevo significado a la moda, es mucho de esto. Esto es un upcycling de la tecnología. Y de repente, Fer, uniéndolo también con el podcast pasado, si no me equivoco, cuando este profesor está utilizando las máquinas de escribir una vez más, las mecánicas, para hacer que las personas se concentren primero en una sola cosa. Es decir, una máquina de escribir no te va a dar como actualizaciones de quién acaba de hablar en tu red social. Es solo escribir y pensar, mano. Siéntate a escribir y pensar. De repente estos hacks, estos cyberdecks, o sea, lo primero que yo necesito de un cyberdeck ahora mismo es construirme una nueva máquina de typing
Yo necesito mi Treo 600 con su teclado, donde no estaba conectado a internet y me permitía escribir. Hoy ese acto de solo una máquina haciendo una función en medio de este flow es absolutamente necesario. Uniendo todas estas cosas que puse en la mesa, traigo una filosofía para contestar esa pregunta que ocurrió en la clase de Design Thinking. ¿Cuál es la filosofía con la cual podemos? ¿Qué postura tomar? Y entonces me acordé de algo que hemos platicado tú y yo varias veces. El monosukuri. Les voy a platicar rápido. Nintendo, antes de ser Nintendo, antes de verlo como una compañía tecnológica, tenía otro corte no tan especializado. Y al estar en Japón, donde no tenían acceso después de las guerras que tuvieron, no tenían acceso a la última tecnología, lo que empezaron a ver es, ¿qué tecnología hay que sea barata, que lo haga bien y entonces integrarlo todo en una? Y esa ha sido la filosofía de Nintendo. Ellos no van a ser líderes tecnológicos, son líderes de integración de algo que ya era muy barato y que al integrarlo lo hicieron tan genial que arrasaron el mercado. Y entonces en la semana también alguien me preguntaba, porque di hace 2 semanas una sesión para BBVA, ¿cuál es la postura de un país latinoamericano respecto a la innovación de punta que se está llevando con temas de IA, por ejemplo? Y la respuesta constante que damos con mucha claridad es: la postura que tenemos nosotros es observar y aplicar el monosukuri. Es decir, qué tecnología ya está aprobada, ya es barata, ya es de un acceso muchísimo más democratizado y que entonces al integrarlo lo volvemos genial. Esa filosofía, donde además hay 4 cosas que le integran: una filosofía de calidad, es decir, hacer bien las cosas a la primera con un enfoque artesanal aplicado a la industria moderna; el Hitsosukuri, que es el tema de desarrollo de personas, es decir, el monosukuri no existe sin el Itosukuri, que significa formar a personas con calidad para que sean maestros en ese oficio; la tercera, la mejora continua, o Kaizen, que es enfocarse en la optimización constante, esta eliminación del desperdicio, y entonces reduces costos en esa cadena de valor; y la cuarta, excelencia y orgullo, que involucra este profundo conocimiento técnico, pasión por la perfección y un fuerte sentido de responsabilidad hacia el entorno. Cuando tú traes esto de los cybertechs, creo, Fer, que esta es la filosofía de nuestros tiempos en países como nosotros, donde yo no quiero estar en la competencia global sobre la IA. Yo no, ni mi país, ni mi región. Pero sí podemos observar qué es lo que funcionó para regresar a algo genial. Ese espacio donde no estamos pensando en ser el último, no importa que arrases con todos, sino, espérate, ¿qué tecnología funciona, que esté barata, que podemos integrar en algo increíble que nadie había pensado, porque todo el mundo está pensando en lo máximo, neo plus ultra, pero que había descuidado un algo? Y creo que cuando sumas esto de Cybertech más la cultura R de reutilizar, reparar, readaptar, etcétera, más esta filosofía monosukuri, puede haber algo increíble en este mashup de conceptos que podemos adoptar como región a nivel creativo. Me parece algo que ya está en mi agenda y que voy a hacer algo al respecto. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fer, tú y yo, cada vez que hablan de jugar o hablamos de jugar y descubrir un nuevo deck que nos invita a probar innovación, creatividad, pensar distinto, nos llama totalmente la atención, casi con la misma potencia de un libro nuevo. En mi timeline en LinkedIn me salió Raúl García Piñeiro, que yo no lo conozco. Sin embargo, al momento de que estuve analizando quién era, es una persona que está convencida que el juego es una de las herramientas más poderosas para aprender, crear y transformar. Y dentro de ese post había uno de los proyectos que hicieron con el equipo de Saco de Juegos, así se llama, y se llama Educarte, que es un juego de cartas para desarrollar la creatividad. Este juego, su objetivo es estimular la creatividad a través de la combinación de iconos, técnicas y materiales. Son cartas que provocan, que te invitan a sorprender y que te obligan, te forzan a pensar diferente en un momento en donde todo el mundo está pensando igual o tiene herramientas con las cuales se piensa igual.
Una de las cosas que él ha venido trabajando, Fer, es que todo este juego de cartas o estos nuevos proyectos creativos que él está lanzando, los está lanzando gratis en internet, de tal manera que tú lo puedes descargar y jugar y adaptar y llevarlo a tu ronda creativa y entonces aplicarlo cada vez que lo necesitas. Y me encanta ese espíritu porque justamente obedeciendo a la pregunta de dónde están los punks del momento, ahora me estoy sorprendiendo que están empezando a salir por todos lados. Fer, es increíble. La página donde pueden descargarla es sacoderretos.com/educarte, pero en lugar de poner con C educarte, la C sustitúyenla por la K, educarte, y ahí pueden descargar este juego de cartas creativo basado en la combinación de dos tipos de cartas: retos que proponen crear y técnicas que te invitan a cómo hacerlo. Los dejamos con Raúl García Piñeiro. Soy Raúl García, tengo 54 años, soy informático de profesión, he estado más de 15 años trabajando en diversas consultoras informáticas en empresas multinacionales y bueno, desde 6 años a esta parte pues vengo trabajando precisamente en este proyecto que es Saco de Juegos, cual bueno, ya os iré contando un poquito más en detalle, pero básicamente lo que trata de hacer es utilizar el juego como herramienta de transformación social, entendiendo el juego tradicional, el juego físico, el juego de contacto con una metodología propia. Pues bueno, el interés que me lleva a esto es que siempre está muy relacionado con el juego tradicional, con el juego de mesa, con el juego de contacto. Es una pasión que he tenido siempre durante toda mi vida y bueno, siempre me ha generado mucha pasión toda la parte pedagógica y psicológica y que tiene el juego, y desde siempre he estado ideando, creando, pensando juegos y haciendo juegos para distintos sectores. Antes, en mi etapa anterior, en mis ratos libres, en mi tiempo de ocio, y ahora ya a nivel profesional. Entonces, pues bueno, respondiendo a la pregunta, es porque siempre he tenido una pasión por el juego y por lo que a través del juego se puede llegar a hacer. El proyecto lo que consiste es en eso, precisamente, en utilizar el juego con la parte más de psicología, de neurociencia, de cómo nos motivamos a través del juego, porque el juego es un elemento motivacional brutal y lo que hacemos es utilizarlo como herramienta de aprendizaje, y lo que consiste es en eso, es en analizar un problema o identificar una necesidad que tenga un cliente y en utilizar todas las herramientas que el juego te permite, como digo, dejando muchas veces aparte la parte del juego digital, que es algo que no está relacionado con el proyecto que hago, sino el juego en el que la gente participa, en el que la gente comparte experiencias, todo diseñado para unos objetivos concretos. Entonces, el proyecto consiste precisamente en eso, en utilizar el juego para conseguir determinados objetivos o determinados fines. Para el diseño de ese tipo de actividades utilizo más de 7-8 IAs diferentes que, bueno, estamos haciendo cosas muy interesantes en ese aspecto, pero ahí lo que la IA nos ayuda es a generar una lluvia de ideas, a llevar nuestra creatividad mucho más lejos para resolver esos problemas sociales, emocionales, psicológicos o físicos, incluso de lo que con los que solemos trabajar, y la IA nos ayuda mucho a eso, a generar esos elementos motivacionales. Y como tú dices, las tarjetas, bueno, o los juegos de mesa por extensión, lo que hacemos es que hay determinados juegos que, como por ejemplo los juegos de mesa o los juegos de carta que diseñamos, que sirven muy bien para cosas concretas. Pues por ejemplo, hemos hecho cartas que hace poco hemos publicado en nuestra red de LinkedIn para que los chavales y las chavalas que utilizan estas cartas lo que hacen es desarrollar su creatividad, porque la creatividad es una capacidad que no se enseña en ningún sitio, es una habilidad blanda, una soft skill que generalmente no se enseña en ningún colegio, en ningún centro educativo. Entonces, estas cartas nos permiten hacer eso. El juego que hemos hecho es, bueno, hay un juego que hemos publicado recientemente que ha tenido bastante éxito en internet, que lo ofrecemos gratuito, porque hay muchas herramientas que cuando vemos que funcionan las queremos dar gratuitas. Es un juego que se llama Educarte, que lo que hace es que combinando distintas cartas te ofrece retos y eligiendo otras cartas te dice con qué solucionar esos retos. Es decir, dibuja, o crea un elemento basado en la naturaleza que no exista. Eliges una carta de con qué objetos hacerlo y te dice, oye, pues con unas pinturas, entonces tienes que dibujar. Si te sale un papel, pues tienes que hacer algo con ese papel que represente un elemento de la naturaleza que no existe. Entonces desarrollamos la creatividad
con elementos artísticos, porque ese tipo de elemento, ese tipo de herramienta vimos que no existía. Entonces, bueno, estamos ahí haciendo una colección bastante interesante de actividades y de juegos y de dinámicas que no existen. Entonces, bueno, utilizamos las cartas o los juegos de mesa o las tarjetas, como dices, pues porque vemos que para un determinado objetivo muy concreto es el mejor medio. Lo que hacemos es utilizar el juego, la herramienta que mejor se adapte para conseguir cada concepto educativo. Y sobre todo la pregunta final es, ¿jugamos? Una incitación a jugar y a no perder esa capacidad de sorprendernos y de aprender a través del juego. Estás procesando Creative Talks Podcast. con Fernanda Rocha y John Black. Como todos ustedes saben, y los que son fan de Fernanda Rocha o odian a Fernanda Rocha, porque también está la gente que dice, ay, no me gusta Fernanda, pero ahí están, ahí están. Fernanda Rocha es una laboratorista creativa respecto a la tecnología. Déjenme me explico. Yo no soy el primero que me entero de algo tecnológico. Siempre es a través de Fernanda, que Fernanda llega y me dice, oye John, ¿ya viste esto? Mira, y me enseña, porque ella prueba las cosas antes que nadie y juega con ellas, las echa a perder. De repente veo su cara de frustración porque hizo algo que rompió todo. Y después de tener ese conocimiento me lo comparte. Y yo me tardo más o menos otros 5 años en entenderlo. Es más o menos el ritmo de lo que pasa en esta compañía. Ok, con todo esto que les he contado, hay una constante que ha sido una suerte de debate constante entre Fer y yo. Porque Fernanda todavía no hay nada que le sorprenda y no hay nada hasta ahora. Ninguna plataforma, ninguna herramienta, no hay nada que ella diga, wow, está increíble. Y el día de hoy voy a empezar a hablar de un tema que puede comenzar a darnos algunas señales de que finalmente Fer pueda ser sorprendida por esta tecnología. Ok, inicio. Cada año he estado atento a lo que ha pasado al interior de Canva. Canva, ya saben, es esta plataforma que te ayuda a diseñar cosas sin que seas un profesional. Ellos han venido sosteniendo un evento que se llama Canva Create. No recuerdo cuántas veces lo han venido haciendo, porque si no me equivoco lleva 3 o 4. Y en esta edición, la Canva Create 2026, que ocurrió hace unos días, yo honestamente me puse a verlo con total atención porque quiero saber dónde está la mente de una plataforma. Y hay 3 cosas que voy a poner en la mesa. Primer cosa. Son ya, en este momento, la tercera plataforma tecnológica más usada del planeta. La primera es ChatGPT. Ellos son la 3. Actualmente tienen más de 250 millones de usuarios. 250. Logran dimensionar 250 de usuarios actuales en la plataforma y 47 mil millones de diseños creados anualmente. 47 mil millones de nuevas creaciones están sucediendo en su plataforma. Es una plataforma para crear, no para consumir. Y eso es súper importante en el mundo de las creaciones digitales. Y su objetivo es convertir ideas en realidad de forma simple y accesible. Segunda cosa, son una plataforma en la que esos 250 millones de usuarios, hay al menos de esos 250, 50 millones de estudiantes y profesores utilizándola en el día a día. Lo cual, 50 millones no es nada despreciable. Es un dato que también me está dejando ver. Yo nunca había visto Canva como una fuerza de influencia sobre el futuro de la educación, pero cuando tienen estos datos, comienzo ya a ubicarla en el terreno de la educación como un jugador importante. Pero donde me quiero detener en esta tercera cosa es que crearon una nueva filosofía que llamaron Conversational Design, que es diseñar conversando. Y ahí es donde entra esta capa donde finalmente Canva decidió abrazar con fuerza la IA, porque ya lo habían hecho el año pasado cuando mostraron esta primera etapa de cómo estaban jugando con la inteligencia artificial. Pero este Canva AI 2.0, como se llama este nuevo salto, invierte ya en esta filosofía de Conversational Design, donde la interfase conversacional, es decir, ya sea que se lo pidas con voz o en texto mediante prompts, etc., sus plataformas por completo están montadas con una capa de IA que te hace o te permite orquestar tus necesidades y peticiones contra los resultados que te está arrojando. Y en esas capacidades de Canva AI
incluyen 8, que solo voy a mencionar rápido. Primero, orquestación con agentes. Luego, memoria, es decir, va a salvar información sobre quién eres, el tipo de diseño que haces, tus referencias, para siempre tener una constante en los resultados que estén a tu taste, a tu sabor de cómo entiendes el diseño. Luego vienen algunos objetos inteligentes por medio de layers. Antes, cuando tú pedías un diseño, no te permitía jugar por layers como lo permitía por capas otras plataformas profesionales. Ahora sí, este Canva Design Model te permite por capas editables, lo cual esto cambia el juego de lo amateur contra lo profesional, porque ahora te están dando soporte profesional de tus resultados, y lo pongo como con diéresis, amateurs, porque ahora, comillas, porque ahora pareciera profesional. Y luego ya otras cosas, y la que más me sorprendió fue la conexión. Es decir, te permiten conectar con el ecosistema Google, por ejemplo, donde puedes hacer un calendario, donde puedes activar documentos, donde ya hay una serie de nuevos ecosistemas que se están uniendo a Canva. Fer, este salto que están llevándonos, porque hasta el día de hoy nada de lo que estaba sucediendo con la inteligencia artificial había superado nuestra capacidad creativa, excepto del status quo. Es decir, una persona que no tenía acceso a creación, de repente Canva te da este superpoder, pero ahora con este cambio filosófico que están haciendo compañías como Canva, y no es nada inferior, es la tercera compañía más importante del planeta respecto a plataforma, dando este salto hacia la IA, quería saber cómo reaccionabas, sobre todo por lo que Cloud también lanzó en esta semana. Me gustaría conectar todo eso que estás diciendo con el libro que hablabas al inicio sobre beauty o belleza. Yo creo, y de verdad quiero ser muy respetuosa, pero yo creo que por un lado está muy bien que las personas puedan tener acceso a un mundo del diseño sin necesariamente ser profesionales del mismo. Sin embargo, por otro lado, me causa un poco de conflicto tanto lo que está pasando con Canva o en este caso con Claude y su lanzamiento de design. Y es que, por supuesto que si tú nunca has diseñado nada y de repente tienes estas plataformas, pues te vas a sorprender. Exacto. Y lo digo desde la parte profesional, por ejemplo, desde el diseño de una presentación, que podría ser algo que cualquiera va a necesitar y que a lo mejor cualquiera puede hacer. Y yo, por ejemplo, comparo, y por eso insisto lo digo con todo respeto, pero comparo las presentaciones que hacen mis colegas, tanto colegas speakers como profesores, y de verdad que hay veces que me quiero sacar los ojos porque digo, es que ¿por qué diseñan tan mal? Y cuando cualquiera de ellos haga un esfuerzo por hacerlo mejor en estas plataformas, seguramente va a elevar su nivel. O sea, si ahorita están poniendo un nivel del 1 al 10 en 2, si lo hacen con estas plataformas, a lo mejor van a alcanzar un 5 o un 6. Claro. ¿Y eso está bien? Sí. Pero al mismo tiempo, y este es el conflicto que me causa, es que por más que ahora están diciendo que es personalizado porque tú puedes poner tus propios logotipos, tú puedes cambiar la tipografía, puedes hacer una serie de entrenamiento tanto a la plataforma de Canva como a la de design, porque en design incluso de Claude te permite como subir tus assets, tu logotipo, tu paleta de colores, ¿no? Todo como los elementos esenciales de una marca. Aún así, hay un aplanamiento del diseño. ¿Y a qué me refiero con eso? Que hay una estética que prevalece. Así como en los textos logramos identificar cuando alguien escribe usando inteligencia artificial que dice, no es esto, sino aquello. Y simbólicamente, y como ciertas palabras que usa que tú detectas que ahí hay IA, lo mismo pasa con el diseño. Pero quizás a diferencia de con un texto, con el diseño pasa de forma más desapercibida para cualquiera que no tenga un ojo entrenado, ¿no? Y eso hace que la gente esté produciendo mucho, pero no necesariamente mejor. Y creo que ese es el punto que yo puedo señalar o criticar, en donde yo no voy a decir nombres, por supuesto, pero hay personas que conozco que a partir del lanzamiento de estas herramientas
están produciendo una cantidad de posts, de videos horrendos de verdad, pero está haciendo mucho. Entonces alrededor hay personas de, wow, qué bárbara, ¿cómo le haces? Porque estás haciendo muchísimas cosas. Y yo por dentro digo, sí, pero hacer mucho no es hacer mejor. Y no sabe nada. O sea, igual puedes hacer mucho e incorporar mucho de ese mucho a tu taste, a tu conocimiento, a tu experiencia. Pero cuando hablas con ellos después, te das cuenta del vacío conceptual de algo que dices, güey, pero tú hablaste de eso, güey. O sea, no eres experta, te dijiste experta en ese tema y ahora ya no. Logras ese vacío, logras entender ese vacío. ¿Sabes, Fer? Tú y yo estamos volviendo a ver RuPaul Drag Race porque habíamos pasado años sin volvernos a exponer. Y algo que me gusta de RuPaul Drag Race, creo que en la temporada 14, donde se volvió muy fino en el arte, en el taste, en la belleza. Cada vez que veo a Michelle Visage, es el nombre de ella, que está dirigiendo la producción de algo. O sea, porque a lo largo del episodio hay una parte donde le establecen retos creativos a las personas que están dentro de ese programa. Y los retos no son cualquier pendejada. En verdad se los digo, si no se han dado oportunidad de ver RuPaul Drag Race, analícenla desde un punto de vista de diseño y creatividad crítica. O sea, y van a encontrar belleza en ese lugar. Y Michelle Visage hace un análisis desde su taste y una recomendación, o sea, un liderazgo creativo respecto al otro que está fallando en algo que ella, gracias a su taste de estar en la industria 40 años, tiene y lo transmite. Logras ver ese hueco donde nunca la IA va a llegar a llenarlo, porque no tiene el taste, no es Michelle Visage. Y eso, Fer, ahora con esta democratización de las plataformas, y coincido contigo, vuelve estandarizable, como tú dices, aplana el pensamiento de diseño, los resultados de diseño, aplana el concepto de belleza misma, pero la hace estándar, o sea, no hay una diferenciación. Y cuando alguien, gracias a la herramienta y gracias a su alimento de taste y experiencia y conocimiento, etcétera, logra mostrar el uniqueness, es decir, su punto de vista específico sobre algo, se nota. Y eso me lleva, Fer, porque yo no he jugado, a hablar sobre cuál fue tu reacción sobre Cloud. Perdón por haberlo pronunciado mal, recuerden que soy muy malo pronunciando en inglés y le dije Cloud, es Cloud, porque ellos lanzaron esta plataforma, un nuevo producto dentro de su ecosistema, que es Cloud Design. Y yo no he estado jugando con él, por eso desde el inicio les decía que la primera que juega con las herramientas eres tú. ¿Cuál es tu taste después de jugar con Cloud Design? Es mucho esto que te estoy contando y es una herramienta que si tú no eres diseñador y no te atreves a usar las herramientas profesionales, llámese Photoshop o Affinity o cualquier plataforma o software de diseño profesional, pues obviamente te quita el miedo y eso me parece valioso. O sea, tu introducción al diseño va a ser mucho más amable, mucho más suave en muchos aspectos, ¿no? Porque no es lo mismo enfrentarte a un software que tiene un montón de elementos y cuadritos y que tienes que diseñar por capas. O sea, hay otra lógica. Y cuando tú te metes en específico a design o a esta parte de Cloud, pues es muy sencillo porque básicamente lo que tienes que hacer es decirle lo que tú quieres y te da la oportunidad de que lo hagas así freestyle o de que primero hagas un pequeño entrenamiento. Y en ese pequeño entrenamiento, pues te dice como haz un setup de tu design system, que esa es otra cosa que a mí me parece un poco conflictiva, ¿no? Porque un design system, un diseño de sistema, es más que un conjunto de elementos. O sea, un sistema de diseño es una forma de pensar el diseño. O sea, por ejemplo, y hoy puedes entenderlo desde muchos aspectos. La mayoría de las empresas tecnológicas, si tú te metes y buscas en Google Apple Design System, te vas a encontrar con una página específica donde te dice la perspectiva de diseño de Apple y los elementos que integran esa perspectiva de diseño. Y que siempre parten de una filosofía de diseño. Ajá. Un por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. De la manera en la que lo estamos haciendo. Y cómo ellos la viven y cuáles cosas nunca van a esperar de él, ¿no? Ajá, y así hay mucho. Si tú pones Microsoft Design System o Google Design System, tú te vas a encontrar con los sistemas de diseño de todas estas plataformas.
Y eso es un poco lo que a mí me preocupa, que están usando palabras o un lenguaje, y otra vez volvemos a que todo esto es una conquista del lenguaje y de ahí nace todo, en donde se aplana el concepto. Y no quiero escucharme como que solo los diseñadores pueden usar esas palabras. No va por ahí. Pero siento que pierde mucho significado, porque entonces las personas ya no les importa esta filosofía de diseño. Ya es como, solo tengo que poner el nombre de mi compañía, la misión que tengo, si es que tengo una, dar ejemplos de cómo es mi sitio web, si es que tengo uno, o uno que me gusta por ahí que encontré en internet, enlazar todo esto a agregar mis fuentes, mis logotipos, mi paleta de colores, y ya está. Y eso va a ser diseño, ¿no? Y creo que lo que puede pasar, o el riesgo con todo esto, que insisto, me parece fabuloso que tu entrada al diseño sea de esta manera tan suave, sí, pero también me parece preocupante porque entonces vamos a diluir lo que significa realmente el diseño y lo que significa realmente hacer un sistema de diseño. Y al final del día, en este aplanamiento, lo que me preocupa que ahora ya está pasando, o sea, antes del lanzamiento de estas plataformas, tú ves los proyectos web de sitios que están desarrollados con IA, todos son iguales. Todos son iguales, casi que dicen lo mismo, los botones, o sea, todos son iguales. ¿Y qué con eso que sean iguales? Pues no hay diferenciación, o sea, una de las características del diseño es que te ayuda a diferenciarte, a poner como que dices tú, esta singularidad, esta unicidad que tenemos cada uno de nosotros y una perspectiva, ya seas una marca personal o una marca empresarial o una marca comercial. Y para mí el riesgo está ahí, en donde pues ahora todo se diluye, y cuando no se diluye en términos de que, pero yo no estoy haciendo lo mismo que los demás porque yo le pongo otras referencias, pues venimos otra vez con la cuestión de te estás robando el diseño de otros que sí se tomaron el tiempo de diseñarlo, digamos, de cero y de tener todo su proceso, para que tú nada más vengas y digas, me gusta el sitio de Blackbot, entonces copio la liga, la pego ahí y le pongo, entonces ya tengo una emulación, ¿no? Y eso, pues a mí como persona que crea, pues sí me parece mal, porque al final del día todo el esfuerzo que tú haces y que hay detrás, pues es mucho trabajo de por medio. Ahora, ¿me preocupa que alguien me robe? No me preocupa, porque al final del día yo sé que mi talento está dentro de mí, no en mi sitio web. Está en la forma en la que pienso, en la forma en la que me expreso, en la forma de las cosas que comparto. O sea, no me preocupa eso, pero sí que me preocupa este aplanamiento de la cultura, donde de por sí ya todo antes de la IA pues ya empezaba a lucir igual. Creo que esto lo exacerba, pero al mismo tiempo, y esto tiene que ver con corrientes del aceleracionismo que ahora estoy revisando desde el aspecto filosófico, igual lo que necesitamos es que esto pase y se acelere el aplanamiento a la cultura para que nos demos cuenta que hay más allá de hacer todos lo mismo. Creo que Fer, tú y yo tenemos una sensación donde venimos de un mundo de la comunicación que exigía cierto rigor y cierto nivel, y cuando llega la tecnología ese nivel desaparece y se siente superficial. Luego nos movimos al mundo del marketing, y sobre todo el marketing interactivo o el marketing digital, y ocurrió exactamente lo mismo. Al inicio fue increíble, eran muy pocos, luego se democratizó, llegaron todos y se hizo superficial. Y ahora que estamos en este mundo del diseño y los futuros y la creatividad y la innovación, le está pasando lo mismo, ¿no? Llegó la tecnología, llega la IA y se está volviendo superficial. Y creo que eso nos da miedo, ¿no? Como que se siente qué bien la democratización, qué mal la falta de rigor y lo que está haciendo cada profesional en cada área para volverlo más superficial. Entonces de repente teníamos como el fast fashion en el mundo de la moda, llega la tecnología para explotarlo. Ahora esto es fast design. Nos estamos moviendo a una zona de fast everything, y me gusta porque ahora una revista en la cual escribimos que se llama Fast Company, pareciera que ellos estaban viendo este mundo, porque nos estamos volviendo en ese fast creado por vibes de manera superficial, y esa parte es el reclamo y la oportunidad. O sea, el reclamo es
Ya vimos la tecnología que está haciendo, ya vimos a dónde están apuntando las compañías. Creo que tú y yo, Fer, en este momento de la IA que existe a nivel creativo, ya sea cloud design o lo que acabo de mencionar sobre lo que está ocurriendo con este nuevo salto de IA 2.0 de Canva, nos está moviendo a una oportunidad donde sí, nos está llevando a prototipos más rápidos, bocetos y maquetas de productos, exploraciones conceptuales de diseño, pero no a un resultado profesional. Creo que ahí es donde ya entra la parte del diseñador, de la persona que ha venido metiendo rigor, de llevarlo a un nivel distinto, de taste distinto, de punto de vista distinto, que es lo que va a hacer esta diferencia respecto al status quo de la masa pensando con IA o tecnología sobre diseño. Y finalmente, Fer, conecto a lo que Adobe hizo, porque si hay una plataforma que usamos en el día a día, inclusive para producir artesanalmente este podcast, es utilizar las herramientas de Adobe. Y ellos ya decidieron, también como reacción, lanzar su AI Assistant, donde igual que lo demás, ahora le vas a decir a través de una narrativa de prompts o de voz, le vas a pedir que haga cosas de diseño. Yo no lo he probado, pero imagínate que una de las cosas que hago en este podcast es, no sé, eliminar silencios. Entonces yo manualmente estoy eliminando los silencios y ahora solo le digo a la AI Assistant de Adobe, oye, bórrame todos los silencios de este podcast, y de repente lo pasa y lo va a hacer. O sea, hoy nos estamos volviendo en todo este ecosistema de asistentes. ¿Cuál es nuestra postura? Y con eso quiero cerrar, Fer. Creo que tú y yo, desde que hemos ido de manera profesional, hemos ido a laboratorios de IA, hemos dado maestrías de IA en otros países, desde hace 3 años, y lo hemos dicho con total claridad y certeza, creo que va a ganar esta generación de IA, no la IA más potente. Esto no tiene que ver con potencia, sino la IA más confiable que integre ecosistemas completos en un sistema operativo. Y ya está pasando. O sea, yo creo que ese primer rango de hipótesis que establecimos hace 3 años ya está ocurriendo. Google lo está haciendo, por ejemplo. Y 2, la IA que gane va a ser una fusión de 2 cosas. Por un lado, concierge, que es un término que ya hemos explicado en este podcast, pero el concierge viene de la industria hotelera, que es esta figura, este ser humano o un servicio que te ayuda a hacer cosas, que está a tu disposición para hacer cosas. Eso hace el concierge. Más la integración del concepto de one single source of truth, que es un solo lugar de la verdad o una sola fuente de la verdad, que el nombre es demasiado debatible, pero es un lugar al cual tú confías para obtener la información que necesitas. Cuando fusionas eso, concierge más tu fuente única de verdad, tienes ahora todo el universo para crear a un solo mandato, a un solo prompt, a una sola petición. Ese mundo se está acercando, Fer. Ese mundo comienza. Ese mundo, y con esto voy a cerrar mi pregunta final hacia ti. ¿Ese mundo te sorprende? A ver, me sorprende hacia dónde vamos. Eso es lo que me sorprende. Me sorprende la búsqueda interminable que los seres humanos tenemos por el perfeccionamiento, la mejora, el hacer las cosas más rápidas, más fáciles. No sé si mejores, pero sí más algo. Me sorprende eso, me sorprende que somos insaciables en ese aspecto. Y yo sé a ciencia cierta por las señales que veo, por lo que estoy viendo pasar, por el avance de la tecnología, que esto no va a ser más que perfeccionarse y que en ningún momento en el futuro vamos a decir, ¿te acuerdas cuando el diseño no era tan bonito? No sé, ¿no? Y yo sé que seguramente vamos a llegar a un punto en donde quizá esto se vuelva increíble, excelente, pero en el fondo lo que queda y lo que siempre yo me pregunto desde el aspecto no solo filosófico, sino también desde el aspecto crítico y de razonamiento y entendimiento es, ¿para qué hacemos todo esto? O sea, para mí la pregunta que siempre subyace y que prima durante todas estas críticas o señalamientos que hacemos o que hago yo personalmente es ¿para qué hacemos esto?
O sea, vamos a producir más cosas, más contenido como nunca en la vida. ¿Para qué? Si no nos va a dar tiempo de consumirlo. ¿Para qué si no hay suficientes ojos que los vean? ¿Para qué tanto desperdicio de todo? Y esa es la pregunta que a mí, no sé si me sorprende, pero que siempre está ahí, en donde ¿para qué queremos hacer más? Más de lo mismo, más en el mismo sistema. O sea, esto por un lado enaltece y hace que más personas estén en la tema de diseño y que puedan hacerlo mejor, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos eso? Y creo que también la otra pregunta que yo me quedo es ¿qué tan dependientes nos vamos a volver de estas herramientas? Porque hoy en día, y ha pasado en algunos episodios donde ChatGPT o Claude o Anthropic, que en este caso es la empresa, se cae porque hubo una falla, porque los sistemas, por lo que quieran, y la gente pues casi que se vuelve loca de hoy no estoy pudiendo trabajar porque está caído, ¿no? Y yo digo, ok, ¿qué pasa si nos volvemos tan dependientes como la conversación que hoy está pasando con la plataforma de OnlyFans, ¿no? Que su dueño murió y ahora están ahí de que si se muere o no se muere porque el nuevo, los que lo están adquiriendo no están a favor del contenido que se publica ahí, que es principalmente sexual. Entonces pienso, ¿qué pasaría si OnlyFans se muere ahorita? Todas esas personas que venden su contenido, seguro van a encontrar vías para hacerlo, pero no sé si va a ser tan sencillo porque la dependencia que tienen a esa plataforma para generar dinero pues ya es muy alta. Y eso lo traslado a esta situación. O sea, ¿hasta cuándo va a ser sostenible esto? Eso es lo que yo me cuestiono. Y si realmente esto nos va a llevar a un escenario donde valoremos más ciertas cosas o vamos a acostumbrarnos. O sea, trato de pensar en el futuro y digo, ¿esa estética es la que va a primar? Cuando tú, por ejemplo, volteas al pasado y analizas la estética, no sé, de las puertas que había en una colonia específica. No sé, si tú vas a la Roma, en Ciudad de México, hay una estética, ¿no? El Art Deco, hay una estética que prima en esas casas que tratan de guardar o conservar cierto paso de la historia, hablando en términos de diseño y estética. Y yo me cuestiono, ¿cuál va a ser la estética de este momento? Y va a llegar un punto en el que nos vamos a acostumbrar y que se nos va a hacer normal y ya va a estar todo igual. No sé, o sea, son cuestionamientos que yo me hago e insisto, no estoy en contra de estas herramientas, pero hay preguntas que me hago sobre hacia dónde va este rumbo y hacia dónde nos podría llevar. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, y pegando todos los conceptos que hemos hablado en este podcast, hicimos nuestro ejercicio de colocar contenido multimedia para ver y caímos en la plataforma, ¿cuál era la que la vimos? Amazon Prime Video. Y había una película que se llamaba Sin Piedad, que en inglés se llama Mercy, que es piedad, pero en español hay que ser muy condescendientes y cambiarle ese nombre para que sea más popular, ¿no? Se llama Sin Piedad. El actor a mí me causaba me daba miedo ver algo de Chris Pratt. No es porque Chris Pratt lo consideré malo, sino porque me parece inconsistente. O sea, pero estaba Rebecca Ferguson y dije, si Rebecca está en un proyecto como estos, va. Y entonces me enteré que el proyecto es una historia de ciencia ficción. Entonces dije, ya está, me voy a arrojar. Y fue cuando le dije a Fer, vamos a ver esta película Sin Piedad en Amazon Prime. ¡Wow! Es una película de ciencia ficción que te va a traer un como legado de lo que nos dejó Minority Report, esta película de ciencia ficción que de alguna manera había creado un sistema judicial que encarcelaba a personas antes de cometer un asesinato o un robo o algo importante que violara la ley. Esta película tiene muchas bases en ese mundo. Sin embargo, hoy hacia Minority Report pues, todavía estamos muy lejos y su planteamiento de Minority Report versus hoy es que hoy se puede instrumentar con la tecnología que tenemos un nuevo departamento que esté otorgando de alguna manera un jurado, un juez, un verdugo basado en inteligencia artificial. Y entonces lo que hace la película en su totalidad, porque eso no quiero decir nada de que vaya a romper tu experiencia de la película, pero sí el fundamento es que vas a ver durante hora y media la conversación entre una IA y un ser humano que es juzgado
y que tiene cierto límite de tiempo, que no es mucho, es una fracción de tiempo. 90 minutos. 90 minutos para en ese diálogo con la IA demostrar por qué él no es culpable, porque además la ley ya cambió. Hoy en el presente que estamos, cuando alguien encarcela a alguien, tiene un juicio de es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí en esta película es culpable hasta que demuestre lo contrario. Y ese planteamiento me pareció exquisito en la conversación. Chris Pratt tiene una gran actuación, bravo. Rebecca Ferguson, sublime. Ella es la IA, ella hace el papel de la IA. Y lo que ocurre es una pieza de ciencia ficción que ya no se siente ficción. Lo que más me gustó, más que el planteamiento de esta historia, que es un planteamiento que ya se ha hecho desde muchas historias, no encuentro novedad, digamos, en eso, pero lo que más me gustó es que todo lo que pasa mientras están en este diálogo, que además es muy particular que sea dialógico, ¿no? Eso tiene mucho sentido con todo el conversational design que estamos viendo ahorita, o sea, tiene mucho sentido que sea dialógico, pero además todo lo que va pasando durante este diálogo son cosas que ya podemos ver en nuestro mundo actual, o sea, drones que pueden tomar imágenes desde cierta posición o analizar fotografías, reconocimiento facial, o sea, toda es tecnología que ya está a disposición y que para mí lo más importante, la pregunta es si todo eso se pone a disposición de la impartición de justicia, ¿qué pasaría, no? Y que además se llega a ese escenario, se llega a ese mundo porque hay un alto índice de violencia, que eso también me cuestiona, porque estamos desarrollando tecnología que contrarresta el propio mal del diseño de la tecnología, sí. Y que en lugar de atacar el problema de fondo, en este caso la violencia en las calles, en lugar de atacar el problema de fondo, decidimos decir, no pudimos resolver eso, entonces vamos a solucionarlo con IA, ¿no? Con más tecnología. Ajá. Entonces es como, en lugar de arreglar la distribución de la riqueza, en lugar de arreglar que las personas tengan una vivienda digna, un salario digno, eso no es prioridad, ya lo dimos por perdido, la violencia está, de hecho hay zonas de violencia específicas. Zonas rojas, le dicen en la película. Y es como, eso pues a mí me cuestiona y me pregunta, y creo que lo enlazo con la conversación sobre el diseño y Claude, porque pareciera inocente el decir, pues que más gente diseñe, ¿no? Pero es lo que yo te pregunto, ¿para qué? ¿Para que se precarice más el trabajo? ¿Para que las empresas millonarias ganen más millones, no? Y ahí es donde vienen estas preguntas, en donde, desde mi perspectiva, en lugar de atacar problemas de fondo, estamos parchando las soluciones o la realidad a través de curitas que no hacen más que ocasionar más problemas. Pero bueno, de eso va la peli. Y lo que me impacta también a nivel de producción es que hayan logrado sostener la película básicamente 2 personas. O sea, obvio ocurren cosas alrededor y hay todas otras tomas y escenas, pero pues básicamente tú estás como sentado en el juicio ahí con ellos dos, ¿no? Sí, básicamente es un cuarto donde está el diálogo, es conversación entre la IA y el ser humano, ¿no? Que se está defendiendo. Ahora, en mi cabeza venían preguntas como, oye, ¿y el abogado? O sea, porque hay personas... Porque también cambió el sistema de defensa. Ahora es una autodefensa. Entonces ahí tu taste, o sea, imagínate que tú no tienes el más mínimo, en el tiempo que tienes de... Porque pero es que es una paradoja, porque imagínate que es una persona que todo se lo pidió a la IA. Sí, ahora no sabe nada pedir para él. Ajá, entonces, aunque para hacer tu autodefensa lo que te propone esta IA es, yo estoy aquí para ti, pídeme todo lo que quieras. Úsame. Porque además tiene acceso literalmente a todo. Déjame hacer un apunte. Esta IA está por encima de todos los sistemas. Sí, es como un ojo que todo lo ve. Así es. Es la materialización de Big Brother y además está en fase beta. O sea, lo que ves en la película se está probando el sistema. No está establecido globalmente. Es una beta para ver qué pasa con estos ejercicios. Pero es que es donde viene lo que tú dices. O sea, imagínate que este escenario pasara en este momento. Y tú eres un gran usuario de la IA, ¿le sabrías pedir para poder hacer tu autodefensa? Esa es mi pregunta.
Yo sí, pero llevando a manos donde ya se perdió el pensamiento crítico, pierdes. Claro. Y es una trampa y una paradoja, porque tienes a disposición a esta IA superpoderosa que todo lo ve. ¿Qué le pedirías? Exacto. ¿Y cómo lo pedirías? ¿No? Para mí esos cuestionamientos son los que están en la mesa. Es como, ¿tendríamos el cerebro lo suficientemente atrofiado como para no saber qué reaccionar en esos 90 minutos? Yo creo que sí, y esa es la crítica de la película, ¿no? De qué pasaría en ese mundo. Y por supuesto que, ojo, y no quiero decir más porque esto ya sería como sorpresa. ¿Qué es lo que vuelve importante cuando una IA todopoderosa la tienes de frente? Que tú seas un humano todopoderoso porque sabrías qué pedir y cómo hacerlo. Es decir, todo lo que hemos dicho sobre taste, conocimiento, enlazar críticamente cosas, lo ves desplegado como una gran habilidad en esta co-creación con la IA, en este cojuego que están haciendo durante el filme. Es que, ¿sabes qué? Siento que con la IA pasa algo totalmente distinto a con otras herramientas. ¿A qué me refiero? Tú, por ejemplo, y hablando de esta filosofía japonesa, ¿no? Tú, si te quieres volver maestro en algo, ¿qué tienes que hacer? Practicarlo muchas veces. Con la IA no creo que pase eso. Con la IA creo que entre más practicas, más estúpido te vuelves. Sí. Y eso es preocupante. Además, eso hay estudios que ya lo traen, ¿eh? Sí. Y por eso pienso que, a diferencia de, por ejemplo, tú haces más ejercicio, pues te pones más fuerte, ¿no? Es decir, hay una proporción directa entre lo practico más, me vuelvo más bueno en esto. Yo no veo que la IA ocurra eso. Siento que entre más lo practicas, más idiota te vuelves, y lo digo desde el punto de vista de que se va degradando tu performance cognitivo, porque vas dependiendo cada vez más de eso. O sea, en lugar de ir, si esto fuera una gráfica y una línea es tu esfuerzo o práctica y la otra es tu aprendizaje o rendimiento, en lugar de ir las dos paralelas, como ocurre, insisto, cuando haces ejercicio o cuando practicas, no sé, cerámica o cualquier arte, en esto creo que la línea de mayor práctica va inversamente proporcional o en declive con la línea de más aprendizaje. Y es porque la IA hoy es performática y productiva. Así se vende. Y así está su filosofía actual. Es decir, si yo en un diseño antes me tardaba 2 días y ahora me tardo 15 minutos, para el dueño de la compañía significa, entonces puedes hacer más. Sí, ahora más. Por eso te decía que es un pensamiento súper de maquila. O sea, exacto. Como, ahora puedes coser 50,000 blusas en un segundo. Exacto. O sea. Por eso siempre habíamos dicho que estamos en el momento, en el prime de la revolución industrial de fábrica. Y ese es el prime que trae la IA. Es un súper... O sea, la verdad, en términos de... Yo no tenía ni idea de este filme. O sea, caímos por accidente. O sea, no hubo ruido alrededor. Pero sí es una joya de ciencia ficción para ver. Ojo, no es la mejor de ciencia ficción, pero cuando la ves, cuando estás expuesto a ella, se te van a venir muchas cosas bien importantes a la mente y muchas que están a la vuelta de la esquina. O sea, solo falta la instrumentación que conecte todo eso. Instrumentalización. Esa es, para conectar todo eso y hacer que ese mundo exista, porque estamos a la vuelta de la esquina. Ya estamos en lo social, en lo económico, en lo político, parecido a ese mundo, y en lo tecnológico solo falta conectarlo. Y por último, solo quiero cerrar con mi preocupación, y que surge a través de la película, pero a través de toda la conversación de este episodio, a lo largo de este episodio, es el pensamiento crítico. Porque cuando ya tienes todo dado, cuando ya puedes en 5 minutos, hazme una landing page para este producto con esta imagen y este logotipo y estos colores, etcétera, se pierde el proceso. Porque tú ya no vives el proceso se procesa dentro de una máquina. Y cuando digo el proceso, me refiero a los intentos fallidos. Claro, mucha gente me va a decir, sí, pero también con la IA ocurre, porque tú le tienes que estar diciendo, repitiendo. Sí, pero no es un proceso que ocurra dentro de tu mente, ocurre fuera de tu mente. Y para mí eso es importante, porque deja de lado entonces el pensamiento crítico, porque recordemos que el pensamiento crítico es pensar sobre cómo piensas. Y tú, al hacer interacción o interrelación de diseño con la máquina o con una IA,
ya no estás pensando sobre cómo piensas, estás pensando sobre cómo piensa la máquina, lo cual te hace más maquinal a ti, no más humano. Y al contrario, o en una interrelación a la inversa, la máquina se va volviendo más humana, no en el tema de subjetividad, sino en el tema de los insights que tiene. Es decir, no es que se quite la maquinización, sino que aprende más sobre cómo satisfacernos. Y pues eso es muy preocupante porque, insisto, el pensamiento crítico se va eliminando. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿a quién le interesa que esto ocurra? ¿A quién le beneficia que esto ocurra? Porque, claro, si tú tienes una sociedad adormecida o satisfecha, entre comillas lo pongo, con estas herramientas, pues entonces puedes hacer que pierdan de vista lo importante y que lleguen a estos escenarios donde la violencia va incrementando. Mientras tú estás chateando con tu IA favorita, la violencia no se está eliminando del mundo. Pero ¿a quién le conviene esto? Claro. Que estemos volteando a ver otras cosas en lugar de estar viendo lo importante. Claro, es como ahorita está una guerra y 52 conflictos a lo largo del mundo, pero ayer estábamos sentados viendo WrestleMania, ¿no? Ajá, y nos preguntábamos, ¿cómo esto es posible? Y para mí eso es lo importante, que lo que se pierde, porque mucha gente dice, es que ustedes en su podcast están sugiriendo que la gente deje de usar tecnología. No, yo no estoy en contra de la tecnología, ni estoy desaprobando el uso de la misma, ni diciendo no usen ni cierren sus computadoras. Lo que estoy diciendo es sean críticos en el uso, no sean ingenuos en el hecho de pensar que esto se está haciendo para su beneficio. Es la única cosa que yo pongo en la mesa. No seamos ingenuos. Esto es una maquinaria mucho más grande que el democratizar el diseño para todos. Ahí voy a poner un ejemplo doloroso. Y con esto cierro, Fer, porque me lo acabas de recordar. Doloroso para mi familia, pero no me importa. Un familiar mío que considero de todos mis familiares el ser más preparado de estos familiares, sumando todo mi familia alrededor, me pidió ayuda sobre un proyecto que iba a lanzar, que es una consultoría de tecnología. Diseñan tecnología, programan tecnología, etcétera, pero también hacen servicios de marketing digital. Todo lo que tiene que ver con tecnología, ellos son súper dioses poderosos que van a abrir esa compañía. Y yo le dije, vale, te ayudo, cuéntame. No tenía idea, Fer, de cómo estructurar una estrategia de mercado y ni siquiera establecer los puntos de contacto, ni landing page, ni cómo funcionan, pero ellos van a dar la consultoría. De eso. Y es de, a ver, espera. Y la ayudé desde la parte del zoom out, oye, todo esto, ¿no? Y al otro día llega, ojo, con una ejecución que obviamente se lo pidió una IA. Le dijo una IA como, todo esto, resuélveme esto, quiero esto, y le resolvió la IA. Y claro, llegó con un landing page construido por IA. Y cuando le hago una pregunta de, oye, esto que construiste, ¿por qué lo construiste de esta manera? No tenía ni puta idea, ni la más mínima idea. Es decir, como tú dices, adormecida. Una persona que va a poner una compañía de consultoría de tecnología no tiene el pensamiento crítico que se espera de una consultoría de tecnología, pero sí la habilidad de pedirle a una IA que construya por ella un landing page, que construya por ella todo lo demás. O sea, yo ya puedo ver que de consultoría de tecnología no tiene nada. Esto solo es una terciarización. Sí, es como si yo ahorita me quisiera hacer médico y dijera, voy a dar consulta. Uh-huh. Y no sé nada de medicina, no tengo un grado de medicina, pero le voy a preguntar a la IA todos tus síntomas y te voy a recetar porque ya lo puedo hacer, ¿no? Sí. Ojo, esta persona sí tiene grado, en ese ejercicio sí tiene un grado, viene de una de las escuelas más importantes del país, pero la ejecución parece de buenas noches, como de, eres una maquiladora que terciariza su pensamiento. Cuando alguien habla de automatización, y esto le va a doler a todos los que están haciéndolo el día de hoy, cuando alguien está terciarizando el pensamiento para automatizarlo, se acabó su humanidad. Dejó de pensar, dejó de
profundamente saber por qué fregados ese botón estaba ahí o de cómo la estrategia funciona de esa manera. Ese ser humano no va a optimizar nada que salga por sí mismo y se lo va a seguir preguntándose a la IA hasta que un día la IA, y eso no es más de una década, haya consumido toda su capacidad cognitiva de ese ser humano. Evidentemente ya no me buscó más porque el pensamiento crítico incomoda, claramente. Pero ¿cuántas de estas compañías hoy hay afuera, Fer? Y ya me ocurrió a mí, en mi circuito cercano de compañía familiar, ya hay una compañía que va a nacer, porque esto lo van a lanzar ya el mes que viene, diciéndole al mundo, hey, somos una consultora, y operando como todo menos una consultora. Sí, te digo, es como un hospital clandestino, ¿no? Clandestinidad de pensamiento, sí. Y eso es preocupante porque, a diferencia que ocurre con la medicina, donde, bueno, a alguien que mata por mala praxis, pues se le puede meter a la cárcel porque hizo algo mal. Pero a quien haga estas cosas, pues nadie lo va a juzgar. Excepto que le recortan el proyecto y van a contratar a otra consultora. O otra IA, ¿no? Otra IA. Entonces, o sea, bueno, eso es lo que está en juego. Nada más hay que pensarlo así. Y después no podemos venir a quejarnos de que la IA nos hizo o en qué momento. Porque eso es lo que a mí más coraje me va a dar. Que al rato vengamos a llorar y a decir que por qué nos pasó lo que nos pasó cuando fuimos quienes alimentamos a ese monstruo también, ¿no? Es como... Compren este boleto. Los que hoy están promoviendo la IA, los que te dicen, no, tómenselo todo, mira cómo quieras una compañía de cero con esto, son los mismos que dentro de 10, 15 años van a estar enseñándote que eso estuvo muy mal, sin asumir la responsabilidad. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. Para el club creativo que tienen acceso a contenidos extendidos, hoy vamos a hacer algo distinto, Fer. Vamos a platicar sobre estrategias de innovación. Esto es, ¿qué tipo de herramientas, estrategias y prácticas nos sirven para diferentes tipos o momentums de innovación? Y vamos a hablar de la diferencia de trabajos por silos, trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Así que de eso va a ir. Y yo les voy a recomendar, basado en todos los contenidos que el día de hoy estuvimos en esta edición gratuita hablando, un documental que ya tiene como década y media de que fue creada, pero que cuando lo ves vas a lograr acomodar algo que era totalmente explícito en el mundo de la música y que ahora, al ver esa forma explícita y que nos está pasando lo mismo, no somos capaces de reconocer eso que está pasando el día de hoy, porque no lo ves hasta que ya pasó. Pero si ya tenemos un precedente de lo que pasó, ese documental lo va a dejar clarísimo. Contenidos disponibles solamente para el club creativo de paga de este podcast. Y si ya eres parte de este club creativo o no, todavía no te animas, te cuento que vamos a tener un laboratorio este mes, además del de Design Thinking que ya pasó. Vamos a tener el de justo cómo hablar con las máquinas, para que tú mantengas tu lenguaje humano, pero al mismo tiempo aprendas el lenguaje maquinal y te puedas comunicar mejor sin perder tu pensamiento crítico, sin ceder o delegar tu sistema cognitivo, sino tener el control sobre ese lenguaje que intercambias con el algoritmo o con la inteligencia artificial. Lo vas a dar tú, Fernanda Rocha. Y también, Fernanda, recuerden que una vez al mes se une en una transmisión, más bien en un laboratorio también, en un taller en Futuros Creativos. Es gratuito también, solo tienes que buscar Futuros Creativos. .com, meterte a la sesión, ser parte de la comunidad de Futuros Creativos para que tengas acceso cada mes a este taller donde Fer trae un nuevo ejercicio, una herramienta sobre futuros. Sí, porque mucha gente que está interesada en adentrarse a la disciplina de futuros me dice, es que ¿por qué no das un taller? Pues lo doy cada mes y lo doy gratis, así que aprovechen. Ya está, es un placer estar en esta edición con ustedes. Yo soy John Black. Y yo, Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar. Creative Talks Podcast.
el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó